Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Les cuento que los extraño un montón y me encanta cómo están trabajando, ingresando a la plataforma y aquellos chicos que han tenido dificultades que de a poquito se están pudiendo poner al día, entregando sus tareitas y demás. Cuando por ahí me mandan algún audio, la verdad que me da mucha alegría escuchar sus vocecitas. Pero bueno, ahora la señora les va a hacer un video cortito para explicarle el tema que vamos a empezar a ver ahora, que vamos a trabajar las propiedades de las operaciones, de la multiplicación y de la división en particular. Fíjense, ustedes esto ya lo han visto el año pasado, pero bueno, la señora igualmente les va a volver a explicar. Nosotros teníamos tres propiedades: conmutativa, que cambiábamos el orden de los elementos de las operaciones; asociativa, que implicaba de que nosotros descomponíamos uno o los dos elementos de la operación en factores, es decir, en otras multiplicaciones, para después nosotros poder aplicar, asociar de diferentes maneras y así hacer el cálculo más fácil. Y tenemos la propiedad distributiva, que en este caso con la propiedad distributiva lo que nosotros hacíamos era descomponer uno de los elementos en suma o en resta y después multiplicar o dividir cada uno de los elementos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos precisamente de la multiplicación, o que también van a empezar a ver que en vez de una crucecita puede aparecer un símbolo así, supónganse 2 por 3, ¿sí? ¿Qué vemos? Que se cumplen las tres propiedades: conmutativa, asociativa y distributiva. No tenemos problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro problema llega, que no es tan problema si no es para prestar atención, cuando trabajamos con la división. Pequeño problema. Acá también les quiero decir que ustedes, muy probable que ya lo están viendo, de que ustedes a lo mejor estaban acostumbrados a ver la división con un simbolito así o así. Bueno, de ahora vamos a empezar a verlo con dos puntitos. Supónganse, yo puedo decir 16 dividido 4. Esos dos puntitos, ustedes recuerden que significa división. Bien, ahora vamos a lo que decíamos más temprano. La división. De la división, ¿qué sabemos? La propiedad conmutativa, ¿sí? No se cumple. Ustedes ya lo van a ver en la teoría. Y la propiedad asociativa y distributiva se cumplen, pero no se cumplen del todo. Fíjense, la señora les va a dar un ejemplo. Igualmente ustedes tienen la teoría en los trabajitos que la señora les ha mandado. Es más, en el trabajito que la señora les ha mandado, van a poder ver cuáles son los elementos de la multiplicación, es decir, factor, factor, y que su resultado, 2 por 3, 6, sería el producto. Y de la división, que nosotros tenemos el dividendo, que nos representa la cantidad de elementos que tenemos para repartir; el divisor, que serían los elementos, o sea, a ver, los elementos no, en qué vamos a repartir, ya sean entre personas, en bolsas; y después nosotros tenemos el cociente, que sería el resultado. Y otro elemento más que tenemos, que en este caso sería 0, 16 dividido 4, que sería el resto. Es decir, si nos queda algo más que no pudiéramos repartir entre estas cuatro personas. En este caso, nosotros estaríamos diciendo que es, fíjense, en una división exacta, ¿sí? ¿Qué número multiplicado por 4 me da cerca de 16? En este caso, 4. 4 por 4, 16. 16 menos 16 es igual a 0. En este caso, esto sería aquí el resto. Podemos decir que esto es una división exacta. ¿Por qué es exacta? Porque no nos queda nada para seguir repartiendo. ¿Sí? Bien, vamos a lo que teníamos que trabajar. La señal ya se está yendo por las ramas. Fíjense, la división. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, la división con respecto a la propiedad distributiva, ¿sí?
Podemos decir que sí se aplica, pero ojo, no se aplica con cualquier elemento. La propiedad distributiva se aplica solo con respecto a la suma, ¿sí? Y si yo descompongo, si solo podemos descomponer solamente el dividendo. Esto es muy importante para ustedes. Solo yo puedo descomponer el dividendo. Fíjense, les vamos a dar un ejemplo. Miren acá, la señora tiene un ejemplo. Si yo tengo 267 dividido 6, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes habían visto un ejemplo en la carpeta de que si ustedes hacían la descomposición buscando que ustedes lo van a ver en la carpeta, buscando múltiplos del divisor, porque múltiplos se puede hacer descomponerlo, pero no necesariamente. Ahí van a ver esto cuando lo van a poder entender bien, cuando hablemos con el ejemplo de que vean ustedes el trabajo práctico, el ejercicio que les habla de Pedro. Fíjense, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Yo puedo descomponer como yo quiera mi dividendo. Es decir, vamos a descomponer 267 en suma. Miren acá, la señora, por ejemplo, ¿cómo lo va a descomponer? Va a decir 232 más 35, fíjense, 232 más 35, y ahí sí, dividido 6. Entonces, ¿qué me hace la propiedad distributiva? Yo en teoría tengo que dividir ahora 6, ¿sí? 232 repartirlo en 6 y luego 35 repartirlo en 6 y finalmente hacer la suma. Probemos y veamos si se cumple o no. Fíjense, yo tengo 232, lo vamos a dividir en 6, ¿sí? Vamos a ir con el método que ustedes ya sabían de división, así no se les hace lío y me pueden entender muy bien. Fíjense, ¿qué número multiplicado por 6 a mí me da lo más cerca posible de 232? En este caso, nosotros podemos decir, fíjense, 30. 30 por 6 a mí me da 180. De 180, ¿cuánto me falta para llegar a 232? 52. ¿Puedo seguir repartiendo? Sí, perfecto. Entonces ahora busco qué otro número multiplicado por 6 me da lo más cerca posible de 52. En este caso decimos 8. 8 por 6, 48. 48, ¿cuánto me falta para llegar a 52? O 52 menos 48, es lo mismo. En este caso me da, fíjense en acá, 4. 4. ¿Puedo seguir repartiendo? No. Entonces, fíjense, yo acá tengo, sumo, mi cociente, es decir, mi resultado sería 38. Vamos a un ejemplo. Si yo tenía 232 caramelos para repartir entre 6 alumnos, quiere decir que pude darle 38 caramelos a cada niño y me quedaron 4 que hasta acá no pude seguir resolviendo. Ahora bien, vamos con el otro elemento que nosotros teníamos y sería, ahora vamos a hacer 35 dividido 6. Nuevamente, supónganse que ahora yo tengo 35 dividido 6. Bien, ¿qué número multiplicado por 6 me da lo más cerca posible de 35? En este caso nosotros tenemos 5. 5 por 6 me da 30. 35 menos 30 o de 30, ¿cuánto me falta para 35? Yo tengo acá que a mí me da 5. 5, ¿puedo repartir entre 6? No. Entonces decimos que damos por terminado. Entonces, ¿cuál es mi cociente en este caso? Es 5. Fíjense en acá. Voy a alejar un poquito si lo pueden ver. Entonces, ¿yo qué tengo?
38 más 5, ¿sí? Pero si yo hiciera mi cuenta, y ustedes lo comprobarán ahora con una calculadora, ustedes se darían cuenta que en este caso está mal, ¿sí? Porque algo más a mí me falta. ¿Y qué es lo que me falta en este caso? Yo tengo que tener en cuenta un gran detalle. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta acá? Los restos que yo fui teniendo de estas divisiones parciales. Fíjense, acá a mí me quedaron 4 y acá a mí un resto de 5. ¿Qué es lo que pasa? Si yo sumo 4 más 5, a mí me da igual a 9. ¿Qué quiere decir? Que esos pequeños restos, al darme 9, yo lo puedo seguir dividiendo. Entonces, hago 9 dividido 6. ¿Sí? Entonces, 1 por 6, 6. 9 menos 6 me da 3. ¿Qué quiere decir? Que yo pude repartir una vez más. Entonces, a 38 más 5 le voy a sumar una vez más. Entonces, ahora sí, 38 más 1, 39. Más 5 me da 44. Y ahora sí, yo ya puedo decir que este sería el resultado de mi división.